En este capítulo del curso te enseñaré a manejar la herramienta de Camera Raw, que básicamente es un laboratorio de imágenes que nos permitirá editar desde el color y las luces hasta las texturas de nuestra imagen. Como puedes ver aquí, en este ejemplo trabajaremos esta imagen para llegar a este resultado con el filtro Camera Raw. Aquí es importante mencionar que el filtro Camera Raw te va a funcionar perfectamente en cualquier tipo de imagen, es decir, JPG, PNG, cualquier formato, incluso siempre que tú termines de crear alguna composición en Photoshop, que ya hayas armado tu fotomontaje, te recomiendo pasar la imagen por este filtro para darle los últimos toques de color y de luces y que te quede un resultado mucho más profesional. Pero este filtro de Camera Raw está específicamente pensado para trabajar imágenes que están en formato RAW, que es un formato crudo, que tienen las cámaras fotográficas y últimamente también tienen los iPhones, ya incluyen este formato. ¿Y cuál es la ventaja de este formato a diferencia de un JPG o de un PNG? Bueno, la ventaja es que tiene mucha más información, pero por consiguiente es un archivo mucho más grande. Es decir, va a tener mucha más información tanto de sombras como de luces como de exposición. Pero bueno, tiene esta desventaja que es un formato de archivo mucho más grande. En este caso, para esta práctica, te dejaré este archivo que es una imagen en formato RAW que te podrás descargar para hacer la práctica junto conmigo. Pero como te mencionaba, este filtro de Camera Raw funciona en cualquier tipo de imágenes sin importar el formato, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a aprender a pasar de esto, que es la foto tal cual se tomó, a esto que ya es el revelado en Camera Raw. Básicamente, el filtro Camera Raw es algo similar a Lightroom, tiene muchas de esas opciones. Lightroom tiene algunas más que le han añadido, pero bueno, básicamente funcionan igual. Así que para comenzar, vamos a convertir nuestra capa del fondo y es importante que lo conviertas a objeto inteligente. Recuerda, para que una vez que apliquemos los filtros de Camera Raw, si posteriormente queremos hacer algún cambio, pues tengamos ahí nuestra imagen, o si la queremos restaurar a como estaba al principio, pues no perdamos nada de la información, ¿vale? Y ahora sí nos vamos a filtro y seleccionamos filtro de Camera Raw. También podríamos acceder a él aquí con este comando de teclas, como lo vemos, Mayús más Control más A, pero en este caso le haremos clic y como puedes ver se nos desplegará esta ventana que tenemos aquí. Normalmente te vendría así, como una ventana sobrepuesta. Si tú haces clic aquí, como yo te lo recomiendo, se mostraría en pantalla completa. Y esto es básicamente la interfaz del filtro de Camera Raw. Y como puedes ver aquí, lo primero que nos encontramos sería nuestro histograma. Ya sabes que Photoshop trabaja con esta herramienta para mostrarnos básicamente una gráfica de la imagen, en donde tenemos las áreas negras de la imagen, las sombras, la exposición y las iluminaciones, así como también los blancos, que posteriormente podremos ir modificando aquí. Y como puedes ver, cada vez que yo muevo algo aquí, un valor, se modifica un área específica de mi histograma. Así que voy a restaurar para comenzar. Y si seguimos bajando en nuestro filtro de Camera Raw, ahora tendría las especificaciones de la imagen, es decir, cómo fue tomada. Este es el valor de ISO, este es el lente con el que se tomó y esta es la apertura. Bueno, son detalles más técnicos de nuestra imagen. Y más abajo tendríamos la opción de editar, que son básicamente ediciones automáticas que podríamos aplicarle con Photoshop, como puedes ver. Con este filtro, como puedes ver, ahí hace un ajuste de manera automática con el software, pero pues en este momento lo que queremos hacer es algo manual para obtener la edición de la imagen que te mostré. Si recuerdas, era un efecto como muy desaturado, muy dramático, con mucha claridad en ciertas áreas y el cielo tenía mucha más información. Y más abajo encontraríamos la ventana de perfil, que básicamente si hago clic aquí en esta pestaña, se me abrirá la galería de perfiles, que básicamente, como puedes ver, son ajustes automáticos que se le aplicarían a mi imagen, sobre todo al color. Y aquí en este caso, pues Photoshop me da algunos básicos, como puede ser el color monocromo. Tenemos el grupo artístico, el grupo de blanco y negro, el grupo de los efectos más modernos y también de los vintage, ¿vale? Y aquí yo también, como puedes ver, tengo algunos efectos más. Aquí estos Cinematic, que están muy buenos para añadir ese efecto dramático. Básicamente este es algo similar al que buscamos, pero en este caso lo haremos de forma manual para que te muestre todos los ajustes que puedes modificar uno a uno aquí en el filtro Camera Raw, ¿vale? Y también tengo todos estos, como puedes ver, son bastantes filtros que pues bueno, a veces te están salvando la vida cuando no tienes mucho tiempo de editar y quieres darle ahí un toque extra a tu imagen. Pues son bastante útiles. Igual vienen incluidos con este curso, los podrás descargar y posteriormente te enseñaré a cómo instalarlos para que los puedas aplicar a cualquiera de tus fotografías. Pero bueno, seguimos, regresamos. Como te mencioné, en este caso no voy a aplicar ningún perfil de color. Seguimos bajando y lo primero que encontramos por aquí sería la opción de equilibrio de blancos. Básicamente el equilibrio de blancos lo que nos permitirá será definir el punto más claro de nuestra imagen, donde estaría el blanco puro, y hará un balance entre temperatura y matiz para que ese blanco no esté ni más amarillo, ni más azul, ni más magenta, ni más verde, es decir, sea un blanco puro, ¿vale? Por ejemplo, esto lo podría hacer automáticamente con el gotero. Como puedes ver, selecciono aquí el cuentagotas y hago clic sobre la parte más clara de la imagen, que en este caso sería el cielo, y como puedes ver, ahí se me trataría de hacer un balance de color en donde se vuelve un poco más cálida la imagen y el cielo pues ya está básicamente en un blanco puro. Ahora, esto es útil cuando quieres precisamente eso, que el color blanco sea
bastante neutral, pero pues dependiendo del estilo de tu edición, en este caso podríamos modificarlo si queremos que sea un toque más cálido de la imagen o que queremos esos matices más verdes, pues bueno, aquí podríamos comenzar a editar. En este caso, con el ejemplo que estamos usando, lo que quiero buscar es que se vea un poco cálido, pero también que la imagen esté pues un poco neutra. Por ejemplo, por ahí me gustaría cómo queda el resultado. Los matices pues cambien ahí con ese toque de magenta, y esto básicamente sería para modificar la temperatura y el matiz de la imagen como aquí te lo he mostrado, ¿vale? Prosiguiendo con esto, tenemos aquí abajo las opciones de la luz, y aquí básicamente iríamos modificando para empezar la exposición, que es la cantidad de luminosidad que queremos que tenga nuestra imagen. Como puedes ver, aquí mi histograma va variando. Mientras más luz yo agrego, pues la imagen se va más hacia estos puntos, y en las áreas negras pues ya tengo mucho menos información, ¿vale? Ya toda la información está aquí en los blancos y en las iluminaciones. Es importante que trates de regularlo dependiendo el estilo que le quieras dar a tu imagen. Si recuerdas, esta imagen estaba bastante oscura, entonces la voy a dejar por ahí, está bien. También otra cosa que quiero hacer que te había mencionado aquí es recuperar bastante de la información que tiene aquí en el cielo. Como puedes ver, ahora está como un blanco bastante sólido, no se ve casi información de las nubes más que por aquí, pero bueno, podemos resaltar más esto de esta manera, ¿vale? Lo primero que haremos será en este caso bajar un poquito las iluminaciones para que los blancos pues no sean tan resaltantes y tengamos aquí más información de las nubes. Como puedes ver, ahí ya se recupera algo de información. El contraste pues podría subirlo. El contraste, como puedes ver, lo que hace es que se lleva los medios tonos ya sea hacia los negros o hacia los blancos. Entonces pues de esta manera pues podríamos añadir más contraste a nuestra imagen. Si el contraste está regulado al centro, pues como puedes ver aquí tendría estos medios tonos que están en este valor, ¿vale? Pero aquí pues te digo, a tu gusto lo puedes dejar. Yo quiero agregar un poco más de contraste a la imagen para que resalten más estos detalles, así que lo podría hacer. Y seguimos con el área de las sombras, que básicamente las sombras son estas partes oscuras de la imagen. Como puedes ver, las sombras estarían por aquí en este espectro, que sería básicamente aplicado en la imagen. Sería, por ejemplo, esas rocas que están por aquí bastante oscuras. Todo eso estaría en el área de las sombras. Como puedes ver, si yo lo subo, ahora ya tengo aquí mucha más luminosidad en mi área de las sombras, pero respetando obviamente las otras áreas de la imagen. Esto pues yo no necesito tanta luminosidad, lo dejaría por ahí, está bien. Y después de sombras tenemos la opción de modificar los blancos. Los blancos serían, como ya te mencioné, son las áreas más luminosas de nuestra imagen, como sería el cielo o estas casas de por aquí o estas olas del mar. Pues bueno, todo esto entra dentro del espectro de los blancos, así que lo subiré. Como puedes ver, ahí se crea mucha más luminosidad en esas áreas. En este caso pues no necesito tanta luminosidad, así que solamente lo subiré un poquito. Recuerda aquí los ajustes para que tu fotografía se vea natural, no se vea sobreeditada, pues tienen que ser muy leves. Como puedes ver, vamos moviendo poco a poco y siempre observando nuestra imagen, ¿vale? Entonces lo siguiente que tendríamos serían los negros. Los negros obviamente son las áreas más oscuras de nuestra imagen, como serían estas rocas ya de aquí, que llegan casi al negro sólido. Como puedes ver, voy perdiendo información de mi imagen, se va oscureciendo bastante. Esto lo subiría un poco para que no me afecte tanto, para que no pierda información tampoco. Otra cosa importante a mencionar es que si tú mantienes la tecla Alt presionada, por ejemplo, aquí en cualquiera de estos deslizadores y lo arrastras, por ejemplo, en el deslizador de los negros, voy a mantener la tecla Alt presionada y arrastro hacia la izquierda. Como puedes ver, se me comienza a colorear la imagen con una especie de espectro en el que se me muestra en las áreas negras, pues serían esos puntos en los que ya está totalmente negra la imagen, es decir, que ya no tengo nada de detalle, sino simplemente es un negro sólido. Y eso pues trataríamos de evitarlo porque nuestra imagen perdería su información. Bueno, y en este caso pues no queremos eso, lo llevaríamos un poco por ahí. Y como puedes ver, ahí está bastante oscuro, por ahí estaría bien y ya nuestra imagen ya no pierde nada de información, sino que seguimos conservando la información de aquí de los colores negros, ¿vale? Lo mismo podemos aplicar con sombras. Aquí si lo llevo hasta abajo, estas serían las áreas de la sombra que se convirtieron ya en un negro sólido, las que están coloreadas de negro en el espectro. Y bueno, obviamente esto te sirve para equilibrar tu imagen junto con el histograma. Pues aquí puedes ir viendo de manera más técnica y más detallada cómo se va modificando tu imagen y cómo le estás afectando, ¿vale? Otra cosa importante que te tengo que mencionar es que aquí puedes ir alternando entre los modos de visión. Si puedes ver en estos iconitos de aquí, cuando yo hago clic, ahora tengo dos vistas de mi misma imagen. Una es antes de editar y otra es con los cambios que ya le estamos haciendo. Como puedes ver, ahí va quedando bastante bien. Ya se va revelando el resultado que queríamos. Entonces, pues podría alternar estas vistas incluso, ponerla dividida la pantalla y otras cosas aquí que podemos hacer. También dividir la pantalla de arriba a abajo. Y pues bueno, aquí es como más te acomode. A mí también me gusta trabajar con esta opción. Y pues bueno, aquí es como más ya te acomoda a ti tu estilo de cómo puedes acomodar estas pantallas. Pero ojo, siempre es importante que vayas viendo cómo era la imagen original para no pasarte en la edición y que te quede ya de un resultado de pronto que sea demasiado irreal. Y también tenemos esta opción que es para cambiar a la configuración predeterminada, es decir, la imagen tal cual la abrimos.
Entonces ahí podríamos alternar sin abrir dos ventanas, sino simplemente mostrando el antes y el después. Esto estará muy útil y te recomiendo irlo viendo en el proceso para que veas cómo se modifica tu imagen. Pero bueno, seguimos y nos encontramos aquí con los efectos de la imagen, que básicamente son textura, claridad y borrar neblina, ¿vale? La textura, ¿qué es lo que hace? Voy a subirlo al 100 para que lo veas. Como puedes ver, aquí me agrega bastante detalle en estas áreas de la imagen. Cuando la subo al 100%, aquí crea mucho contraste en estas pequeñas áreas, como puedes ver. Entonces, pues lo voy a dejar un poco más abajo. Vamos a agregar un poco de textura y la claridad, que hace básicamente lo mismo que la textura, como puedes ver. Pero aquí también le agrega más luminosidad a los colores. Si te das cuenta, estas áreas cuando subí la claridad se iluminaron, cambiaron de un gris que estaban bastante oscuro a un blanco casi puro. Y aquí en las olas también podemos observar cuando yo subo la claridad que se van convirtiendo en un blanco más puro estos tonos. Entonces pues aquí también sería manejarlo con cuidado este efecto para que no nos quede sobre editada nuestra imagen, ¿vale? Aquí entre textura y claridad puedo ir jugando para tener un buen resultado. Otra cosa interesante que te tengo que mencionar acerca de este filtro de Camera Raw es que podemos movernos como si fuera una ventana normal de Photoshop, es decir, con la herramienta Z podemos seleccionar la herramienta de zoom y simplemente haciendo clic sobre un área de la imagen podemos arrastrar hacia adentro o hacia afuera para salir del zoom. Y también tenemos la herramienta mano, que sería básicamente presionando la barra espaciadora de nuestro teclado. Podemos ahí movernos, como puedes ver. Y ahora podría posicionarme en cualquier área de la imagen que esté editando por si quiero ver más a detalle qué es lo que está pasando con mi imagen, ¿vale? Entonces continuamos aquí y la siguiente opción es la de borrar neblina. Borrar neblina lo vamos a ver claramente aquí precisamente en esta zona donde hay nubes. Puedes ver que cuando yo subo este ajuste se aclara mucho más los contornos de la imagen, estas siluetas que tenía por aquí, y podemos ver mayor de la información que hay aquí en las montañas, ¿vale? Precisamente es eso, elimina ese desenfoque que tenían los objetos, ¿vale? Si yo lo bajo, pues caso contrario, se desenfocaría un poco y se agregaría como ese efecto de neblina, ¿vale? En este caso, pues como te comentaba, quiero que se vean un poco más la textura de las nubes, así que lo subiría un poquito por ahí. Y ahí me queda ese efecto más dramático, ¿vale? Como si estuviera más doblado el día. Después lo que tenemos por aquí sería para modificar la intensidad y la saturación. Después lo que tendríamos serían los modificadores de intensidad y saturación. Como puedes ver, voy a modificar la intensidad hacia el 100 para que lo veas. Y como puedes ver, los colores se hacen mucho más vívidos cuando yo subo esto al 100% y cuando lo bajo al 0, pues puedes ver que van perdiendo ahí precisamente esa intensidad del color, ¿vale? Y es muy similar a la saturación, como puedes ver aquí pasa lo mismo, ahí los colores se hacen mucho más vívidos mientras yo lo subo y si lo desciendo y si lo bajo a 0, pues la imagen se volvería blanco y negro. Y aquí te preguntarás entonces cuál es la diferencia si ambas herramientas hacen lo mismo. La intensidad tiene más efecto en los colores menos saturados y las consecuencias sobre los colores saturados tardan más en verse. Como puedes ver aquí voy a subir la intensidad o voy a bajarla más bien y como puedes ver si la bajo a 0 aún me quedan estos colores saturados por aquí. Todavía se aprecia el color original que tenían. En las áreas que estaban menos saturadas, pues como puedes ver ya se llegó al gris. Pero caso contrario, si yo bajo la saturación al 0, puedes ver que la imagen pierde totalmente su color ya sin respetar ninguno de los tonos, ¿vale? Entonces esa es la diferencia básica entre intensidad y saturación. Y pues así quedarían mis ajustes básicos de la imagen. Como puedes ver aquí, este sería el antes y este sería el después. Y así quedaría básicamente. Y si seguimos bajando por aquí, nos encontraríamos con la herramienta de curva. Esta curva básicamente funciona igual que la curva de la capa de ajustes que te mostré en un capítulo anterior. Si yo hago clic aquí sobre cualquiera de los nodos, pues podría crear puntos de control, entre los cuales podría subir tanto las luces como las sombras. Aquí, como puedes ver, nuevamente tengo mi histograma. Aquí están las áreas más oscuras de la imagen y aquí están las áreas más claras. Entonces, pues podría ir jugando con esto para crear diferentes efectos de contraste o incluso llevar hacia el gris algunos colores negros para que tenga este efecto, ¿vale? En este caso, pues iré creando un poquito de contraste aquí, subiré las altas luces, bajaré un poco aquí las sombras, dejaré por ahí las sombras y subiré un poquito este punto de aquí para que se nos coloree de gris esas áreas negras de la imagen, ¿vale? Entonces, básicamente, esto sería mi herramienta curva. Y si seguimos avanzando, tenemos aquí ahora las curvas que van por canal y con estas podríamos modificar lo que es el color. Por ejemplo, si yo quiero agregar aquí a mis sombras que sean con un tinte un poco más rojo, que tengan más información de rojo, pues crearía aquí un punto de control, creo una curva y ahora sí subo. Y como puedes ver aquí, cuando ya lo modifiqué, pues mis sombras y mis colores negros pues ya quedarían con este tinte de rojo, ¿vale? En este caso no es lo que necesito, así que lo regresaré tal como estaba. También podemos hacer lo mismo con la curva de verde y con la curva de azul. Podemos modificar los colores entre su canal y su color opuesto, que básicamente en este caso del verde sería el magenta, en el caso del azul pues tendríamos el amarillo y en el caso del rojo tendríamos su contrario,
que es el 100, ¿vale? Y por último, este tipo de curvas que ha agregado Photoshop en sus últimas dos versiones de Camera Raw, me parece, en la versión 2020 y 2021 ya lo trae, que es este ajuste de curvas paramétricas, que básicamente ya como puedes ver yo no tengo que hacer nodos directos aquí sobre la curva para estar modificando la iluminación o los oscuros, sino simplemente aquí me da un panel en el cual fácilmente podría subir aquí las iluminaciones o subir los claros o cualquier cosa que aquí necesite hacer. Pues bueno, aquí podría hacerlo ya sin necesidad de hacer el trazo de la curva, sino simplemente modificando estos deslizadores. Después seguimos bajando y tendríamos aquí las herramientas de enfoque, ¿vale? Esta herramienta lo que nos permitiría, como puedes ver aquí la voy a subir, y nos permite precisamente eso, enfocar, añadir más detalle a nuestras áreas de la imagen. Como puedes ver aquí, una vez que está enfocado, en el mar se ve sobre todo, como puedes ver, tengo mucho más enfocadas estas olas, tienen mucha más textura, pero pues también comienza a generar esta especie de ruido, como puedes ver aquí se ve claramente en las montañas, tengo esa especie de ruido granulado, entonces pues lo podría resolver fácilmente. Si subo el enfoque, pues podría agregar un poco de reducción de ruido y ahí como puedes ver se suaviza este efecto, ¿vale? Ya no se ve tanto el granulado, pero pues también perdería un poco de enfoque, así que es estar jugando entre estos dos valores, entre el enfoque correcto y la reducción de ruido, para que no nos genere este efecto a la hora de subir el enfoque, ¿vale? Y también en la reducción de ruido nos encontramos con la reducción de ruido de color, que funciona básicamente igual, pero esto aplica cuando tenemos colores muy saturados y entonces el ruido que se genera es de diferentes colores, lo podemos arreglar con esta opción fácilmente. En este caso no necesito enfocar tanto mi imagen, entonces lo dejaré alrededor del 10 y pues ahí me quedaría. Seguimos descendiendo y lo que nos encontramos es el mezclador de colores. Con esta opción yo lo que te recomiendo es trabajar todo el color de tu imagen. Como puedes ver aquí tenemos dos opciones bastante fáciles. Podemos cambiar entre el modo color y el modo HSL. Como puedes ver son básicamente iguales, pero están divididos de manera diferente. Y lo que tenemos aquí en esta opción básicamente son las tres características principales que ya habíamos mencionado del color, que uno es el tono, otra es la saturación y otra es la luminancia. Cualquier color que veamos en nuestra imagen o en cualquier imagen pues va a tener estas tres características y aquí las podemos modificar por separado y también por cada uno de los colores que tenemos en nuestra imagen. Nos los ha agrupado aquí dependiendo el color, ¿vale? Entonces esta herramienta es muy potente. Comenzaría yo aquí desaturando algunos tonos. Como puedes ver en la imagen que te mostré, el resultado pues era bastante desaturado. Solamente teníamos algunos tonos cálidos de amarillos, naranjas y rojos y los demás colores pues estaban totalmente en cero. No había ni azules ni magentas, nada de eso. Entonces aquí me puedo ir fácilmente a saturación y como puedes ver aquí tengo un espectro entre los colores. Si yo bajo los azules al 0, pues bueno, aquí perderían toda la información de mi imagen. Como puedes ver, lo voy a dejar al 100 y esta área de aquí se ve claramente cómo estaba saturada. Entonces yo lo voy a bajar esto al 0. Igual los aguamarinas, quiero que tenga este efecto bastante oscuro mi imagen, lo voy a bajar. Púrpuras al parecer no hay en mi imagen, pero por si las dudas lo llevaremos más hacia abajo para que pierdan esos ligeros tintes que tenía la imagen. Al igual que los magentas, los llevaré al 0. Y ahora regreso a tono y aquí podría modificar estos colores de por aquí. Como puedes ver, aquí tengo este pasto que es bastante verde, entonces quisiera llevarlo más hacia un tono que sea más amarillo. Entonces puedo desplazarlo aquí rápidamente. Ahí lo llevo hasta el menos 100, tal vez sea mucho. Por ahí creo que es un buen resultado y como puedes ver ya no tengo estos tonos verdes de aquí del pasto. Voy a hacer zoom para que lo veas. Y como puedes ver el pasto aquí ya no es verde, sino que tiene esos tintes más amarillos que le van muy bien a mi imagen, ¿vale? Para lo que busco pues es básicamente preciso. Aquí podría seguir modificando, también podría modificar su saturación aquí. Si quiero que sean menos saturados pues podría bajarlo. Y como puedes ver ahí el efecto es mucho mejor. También podría modificar la luminancia en el caso de los rojos, que va a representar todas estas casitas que ven por aquí. Entonces podría hacerlo más oscuro o aclararlo también. Voy a dejarlo por ahí para que resalte y también voy a darle un poco de saturación a estos rojos. Y aquí podríamos modificar también los rojos de nuestras casas, llevándolos más hacia el naranja o hacia el magenta, dependiendo de lo que busquemos. En este caso creo que están bastante bien equilibrados. Como te mencionaba, la idea es que se vea natural toda esta edición. Y pues bueno, esta sería la vista HSL. También tenemos la vista que es vista color. Y como puedes ver son las mismas opciones de cada color, pero nos los agrupa de manera diferente. Aquí ya es dependiendo de cómo tú te acomodes más para trabajarlo. Pues bueno, podrías trabajarlo de una manera o en otra. Y aquí, ojo, otra opción que es bastante interesante sobre el filtro Camera Raw es que si yo presiono la tecla Alt, como puedes ver, los nombres de mi menú cambian. Aquí básicamente cuando los presiono puedes ver que me cambia a estas opciones de restaurar cada uno de los ajustes que hemos hecho con... supongamos que yo quiero restaurar el mezclador de colores, pues simplemente haría clic y como puedes ver ya me lo deja como estaba antes de comenzar a editar el color. Si presiono Control Z para volver, pues bueno, ya tendría aquí aplicado nuevamente los ajustes que le hice a mi color. Pero bueno, que sepas que simplemente presionando Alt y haciendo clic sobre los diferentes grupos de ajuste podrías restaurarlos, ¿vale?
Y bajamos nuevamente, lo que nos encontramos aquí es la gradación de color. Básicamente aquí tengo esta vista que es de las 3 vías. Como puedes ver, me divide mi imagen en 3, lo que sería medios tonos, sombras e iluminaciones. Y aquí podría elegir cada uno de ellos individualmente, ¿vale? Para tener una vista individual. Y lo que puedo hacer aquí es cambiar el matiz, ya sea tanto de mis sombras. Por ejemplo, vamos a suponer que quiero cambiar estos matices de sombras que sean más cálidos. Podría llevarlo hacia estos colores cálidos, este amarillo, hacia este naranja. Y como puedes ver, aquí se me colorea estas áreas de la imagen, ¿vale? Y aquí podría también controlar la luminancia, qué tanto quiero que afecte a los medios tonos. Y pues bueno, eso sería cuestión de que tú lo vayas ajustando uno a uno, ¿vale? En este caso, pues como te comentaba, ya corregimos nuestro color, ya dejamos el tono de color que queríamos con el mezclador de colores. Pero bueno, que sepas que esa herramienta puede hacer lo mismo con los medios tonos y con las iluminaciones. Aquí supongamos que el cielo quiero que sea más azul, pues entonces podría bajarlo hacia acá y como puedes ver se va coloreando. Mientras más me acerque a las orillas del círculo cromático, pues el color se saturaría más y mientras más hacia el centro sería más neutral. Así que esto ocúpalo con moderación. Por el momento lo regresaríamos aquí a tal cual como estaba para que no nos afecte nada el color de nuestra imagen. Y seguimos bajando por aquí, nos encontramos las herramientas ópticas. Esto lo que nos permite básicamente es hacer una distorsión en la imagen, ya sea que queremos que tenga un efecto más cóncavo o más convexo, dependiendo del tipo de lente. Esto es útil, por ejemplo, si tú tomaste tu imagen con un lente ultra gran angular, que básicamente son esos lentes como de ojo de pez que capturan un área muy grande de la imagen, pero tienen esa deformación que es básicamente como lo que te estoy mostrando aquí, y tú quisieras corregirlo, pues sería tan fácil como llevarlo al lado contrario, y pues bueno, ya tendrías una imagen menos distorsionada. Eso es dependiendo el lente con el que se toma, pues la distorsión que puede generar la imagen. En este caso está bastante bien la imagen, no tiene distorsiones, así que la dejaría en 0. Y la siguiente opción es la opción de viñeta, que como puedes ver hace un degradado hacia el centro de nuestra imagen, y puede ser tanto blanco del lado derecho o puede ser un degradado hacia el color negro si lo llevamos al punto de la derecha. Y aquí también podríamos modificar el punto medio, que es decir, qué tan cerrado o qué tan abierto queremos que sea ese degradado, ¿vale? Esto lo regresaré a 0 y permíteme, te sigo mostrando. Tenemos aquí la herramienta eliminar halos. Básicamente los halos son esas pequeñas aberraciones cromáticas que se crean aquí alrededor de algunas imágenes. Como puedes ver, aquí no se aprecian. Pero si en alguna imagen te llegara a suceder eso, que tiene una especie de destello alrededor del objeto, precisamente un halo como se le conoce, pues simplemente con esta herramienta podrías seleccionar el cuentagotas, hacer clic en el halo y aquí se te eliminaría esos pequeños halos. Entonces, pues esta herramienta es útil para eso. Seguimos bajando y nos encontramos con las herramientas de geometría. Y aquí básicamente te permite hacer algunas transformaciones específicas a tu imagen, como por ejemplo aquí la podemos rotar sobre el eje vertical, aquí de manera horizontal. Aquí lo podemos rotar sobre su propio eje. Aquí podemos modificar su aspecto, qué tan ancho o qué tan angosto queremos que sea nuestra imagen. Aquí también podríamos modificar lo que es la escala. Esto nos sirve mucho para reencuadrar nuestra imagen. Si quisiéramos cambiar el encuadre, aquí podríamos hacerlo. También podríamos movernos sobre el eje X o el eje Y, precisamente esto, para crear un nuevo encuadre a nuestra imagen. En este caso, tal cual como estaba, ya la imagen tenía un encuadre correcto, así que pues voy a restaurarlo. Así que recuerda la tecla Alt del teclado y clic izquierdo sobre la herramienta geometría para restaurarla. Como puedes ver, ahí ya me restauró. Pero bueno, estas transformaciones son útiles para eso. También tenemos aquí la opción de automático, que básicamente trataría de equilibrar la perspectiva de nuestra imagen dependiendo cómo la interprete el programa y te entregaría un resultado automático, ¿vale? En este caso la perspectiva de la imagen está correcta y el encuadre también, así que no ocuparemos estas herramientas, ¿vale? Lo siguiente que tenemos por aquí abajo serían los efectos. Estos efectos están bastante buenos. El primero es el granulado, como puedes ver lo subiré al 100 para que se aprecie mejor. Y haré un pequeño zoom para que puedas apreciar mejor lo que pasa. Ahí está el granulado al 100 y ahí estaría en 0. El granulado básicamente es un efecto de ruido que genera nuestra fotografía y simula el granulado precisamente que tenían estas cámaras analógicas que generaban al revelarse las fotografías este pequeño grano que se ve tan estético, y en este estilo pues queda bastante cool, en ese estilo de fotografía que estamos editando, así que lo dejaré por ahí del 30%. Y la viñeta nuevamente aquí es igual que en la herramienta óptica, pues podríamos agregarla también desde el panel de efectos. En este panel, como puedes ver, resulta lo mismo, se hace un degradado hacia el centro de nuestra imagen. ¿Y esto para qué es útil? Pues básicamente a la hora de que una persona vea nuestra fotografía, si tenemos este degradado, es una herramienta que nos permitirá centralizar la vista de nuestro espectador hacia el centro de nuestra imagen, es decir, que no se distraiga hacia los detalles o hacia los elementos que tenemos hacia las orillas, sino centralizar precisamente el foco de atención en el punto medio de la foto, ¿vale? En este caso, pues lo dejaríamos igual por ahí por un 30%, estaría bien. El último panel de aquí que tenemos sería el panel de calibración.
Y aquí nuevamente encontraríamos los tres canales que ya hemos repetido tanto en este curso. Nuevamente el canal rojo, el canal verde y el canal azul. Y aquí es importante mencionar que esta herramienta de calibración de color no es lo mismo al mezclador de colores. Aquí en el mezclador de colores, si recuerdas, lo que hacía Photoshop es que nos permitía seleccionar un color específico y sobre eso podíamos moverlo, pero solamente se afectaba ese color. Aquí en calibración de colores no es tan específico como en un color, sino que nos modificará el canal completo. Recuerda que nuestra imagen es la suma de esos tres canales, el rojo, el verde y el azul, y la combinación de estos tres hace que se vea esta imagen tal cual. Así que si yo modifico un canal, como puedes ver, también cambia la manera en la que se combina con los otros dos canales consecuentes y entonces el resultado es diferente. Como puedes ver aquí, muevo el azul y también se mueven los colores aquí que estarían dentro del grupo de los rojos o de los amarillos. Y esto es porque no estoy modificando como tal el color en específico, sino el canal completo. Bueno, esto es útil, pero como recuerdas, nosotros ya hicimos nuestra corrección de color, ya dejamos los colores tal cual los queríamos, entonces esto no lo tocaremos, pero importante que lo conozcas, igual te puede dar algunos efectos bastante padres. Y también por aquí podríamos modificar lo que sería la saturación de mis canales. Por ejemplo, bajaré la saturación del primario azul para que lo veas. Y como puedes ver, aquí perdería bastante saturación toda mi imagen, todas estas partes de aquí que estaban coloreadas, pues ya no tienen tanto color. Como te mencionaba, es cuestión de que lo vayas viendo en la práctica y dependiendo cada caso, cada fotografía, pues esto te entregará un resultado diferente. Por el momento, pues estos serían todos los ajustes que me permite hacer el filtro Camera Raw, pero si puedes ver por aquí del lado derecho, tengo también unas herramientas que son muy útiles y comenzaremos con la primera. La primera herramienta que tenemos por aquí sería la herramienta de eliminación de tinta plana. Esto básicamente es como una especie de pincel corrector, que lo que nos permitirá es eliminar aquellos pequeños detalles de nuestra imagen, como por ejemplo aquí nos va a ser muy útil en esta área que nos resultó por aquí. Si te das cuenta que hicieron unas pequeñas manchitas, esto puede ser porque el lente a la hora de que se tomó la foto pues está un poco sucio, entonces nos quedaron estas pequeñas manchas que podemos ver por aquí, pero pues no te preocupes porque lo podemos corregir fácilmente con esta herramienta. Lo único que tenemos que hacer es obviamente aquí modificar nuestro pincel, podemos modificar su tamaño, suavidad y opacidad. Te recomiendo dejar la suavidad al 0 y ya únicamente cuando lo tenemos configurado lo que tenemos que hacer en este caso para eliminar estas manchitas sería hacerle un clic. Y como puedes ver, así de sencillo, ya eliminó esa área que estaba manchada, esa pequeña mancha ya desapareció. Lo que hace básicamente es que copia la información del punto verde que nos crea aquí, la copia al punto rojo, pero de una manera que lo hace muy suave, entonces no se nota ni siquiera que está hecho el cambio, ¿vale? Y esto aquí, en este caso, lo estamos haciendo sobre el fondo del cielo, que no tiene tanto detalle. Si lo hiciéramos, por ejemplo, sobre el área de las casas, pues tendríamos que tener más cuidado sobre el origen del que copia esa información para corregir. Pero en este caso, pues simplemente iré haciendo clic aquí en estas áreas. Y como puedes ver, aquí tengo varios puntitos, pero simplemente haciendo clic se me irán eliminando de manera automática. Ok, ahí quedaría perfecto. Ahí ya estaría todos estos puntos seleccionados. Era donde tenía esas manchas. Como puedes ver, ya las eliminó de una manera bastante rápida. Y la siguiente herramienta que nos daría Camera Raw sería el pincel de ajuste. Básicamente el pincel de ajuste nos sirve para hacer correcciones selectivas. Las correcciones selectivas son básicamente que yo quiero modificar un área específica de mi imagen sin afectar el resto de mi imagen. Por ejemplo, supongamos que en este caso yo quiero modificar la montaña. Quiero agregarle más textura o más contraste, más exposición. Y si yo lo quiero hacer desde aquí, desde el panel general de ajustes, pues como puedes ver, al agregar exposición o cualquiera de estas opciones, se agregaría a toda la imagen completa y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es agregarlo únicamente a un área específica de la imagen, que en este caso sería la montaña. Para eso nos sirve el pincel de ajuste, ya que simplemente pintando podremos hacer selecciones y después en estas ediciones selectivas únicamente nos modificarán a esa área que está seleccionada, ¿vale? Voy a presionar Control Z y lo primero que debemos hacer es modificar nuestro pincel. Aquí el tamaño puede variar dependiendo del área que tú quieras seleccionar. Puedes modificarlo desde este panel en el que puedes también modificar su suavidad. Te recomiendo dejarla al 100% y el flujo y la densidad te recomiendo que los dejes al 50%, ¿vale? Y una vez que comiences a pintar, pues como puedes ver ahí, se irán aplicando estos cambios. No te preocupes si se ve aquí demasiado brusco el cambio. Ahorita lo arreglaremos. Se ve bastante sobreexpuesto, pero eso no nos importa. Lo que queremos hacer es la selección. Otra manera rápida de cambiar el tamaño de tu pincel es haciendo clic derecho y arrastrando hacia adentro o hacia afuera, ¿vale? Ahí podrías modificar el tamaño de tu pincel para áreas más específicas de tu imagen en las que necesites más detalle. Así que yo iría pintando sobre toda esta área. Y aquí, como puedes ver, yo a la hora de pintar me pasé, mi selección quedó mucho por fuera de la montaña, nos quedó ya seleccionado ahí el cielo. Entonces, ¿cómo puedo corregir esto? Simplemente cambiando de herramienta, de la herramienta pincel a la herramienta borrar ajuste seleccionado, ¿vale? Aquí la selecciono, nuevamente puedo hacerlo más pequeña o más grande con
el clic derecho del ratón y arrastrando hacia adentro y hacia afuera. Y aquí, como puedes ver, ahora voy eliminando. También la suavidad te recomiendo dejarla al 100%. Como puedes ver, ahí ya voy teniendo un resultado mejor. Y por el momento dejaríamos así nuestra selección. Aquí, como puedes ver, tengo algunos ajustes que ya se habían aplicado de manera automática, que se quedaron guardados de los ajustes anteriores que yo hice a otra imagen o a otro proyecto. Entonces los voy a restaurar haciendo clic aquí. Y como puedes ver, aquí ya se vería la imagen tal cual, como si no hubiera aplicado ningún tipo de edición a esta área, y ya podría comenzar a editar desde cero, ¿vale? Aquí podría agregar un poco más de contraste. Podríamos agregar contraste, tal vez un pelito de exposición, no demasiada. Y aquí lo importante, la claridad, podría subirla junto con la textura un poquito para que sea un poco más dramático esa parte de la imagen y resalten más sus detalles. Por ahí nos queda perfecto. Como puedes ver, ahí ya tendría el antes y el después. Ya agregamos mucha más claridad y más contraste a nuestra montaña. Y aquí con la herramienta Ojo lo que podrías hacer, como te he mostrado, es visualizar los cambios del antes y el después de aplicar tus ediciones selectivas a esa área de la imagen. Y otra cosa interesante de la herramienta pincel es que yo puedo hacer varias correcciones selectivas dentro de una misma imagen. Es decir, puedo seleccionar varios elementos de la imagen y modificar sus opciones de exposición, contraste, iluminaciones de manera separada. Por ejemplo, en este caso, voy a hacer clic aquí en este icono de más. Y como puedes ver, aquí puedo pintar y ya tengo una nueva edición selectiva. Como puedes ver, aquí se me crea un pin dentro del primer ajuste que hice y aquí tendría otro. Y ahora si yo modifico por aquí estos ajustes, como puedes ver, ya no me afecta a la montaña, sino que es independiente el ajuste de mi casa al ajuste que tengo aquí en mi montaña. Por el momento, pues toda esta área está correcta, así que no lo ocuparemos. Para eliminarlo, simplemente lo seleccionas y le das clic a suprimir. Y ahí está. En este caso, pues aquí quedaría nuestra montaña. Y la siguiente herramienta que tenemos por aquí sería el filtro graduado. El filtro graduado básicamente también es una herramienta de corrección selectiva o de edición selectiva, pero en lugar de hacerlo con una herramienta de pincel, lo hace con una herramienta precisamente de degradado. Como puedes ver, aquí voy a hacer clic en la parte inferior de mi imagen y voy a arrastrar hacia arriba. Como puedes ver, ahí se van aplicando unos pequeños cambios. Voy a subir la exposición hasta el 100% para que lo veas. Entonces, básicamente lo que hace esta herramienta es que nos crea un degradado. En el punto verde tendríamos el 100% de opacidad en nuestros ajustes, es decir, es donde serían más visibles, y en el punto rojo es donde su opacidad de todas estas ediciones que le hagamos ya bajó a cero, es decir, que ya no es visible. Y en el medio pues tenemos precisamente ese degradado, ¿vale? Que va de mayor a menor. En este caso nos sería muy útil. Voy a restaurar aquí nuevamente, es el mismo menú, como puedes ver. Lo restauro y como puedes ver aquí en esta área de abajo de mi imagen perdí mucho detalle a la hora de agregar la corrección de la imagen general. Está bastante quemada esta zona y ya no tiene nada de detalle. Como puedes ver, se ve simplemente un negro sólido, pero esto lo puedo arreglar precisamente con este filtro. Lo que puedo hacer aquí sería subir un poco la exposición y también las sombras, subirlas para que esas sombras no estén tan oscuras y pues tengan un poco más de detalle. Por ahí estaría perfecto. Tampoco necesitamos editar muchos parámetros aquí, así que ahí quedaría. Ahí está el antes y ahí está el después, ya recuperando la información con esta herramienta de filtro graduado. Lo siguiente que tenemos por aquí es el filtro radial, que es exactamente igual que el filtro graduado, pero esta vez el degradado lo hace hacia el centro, no lo hace de un punto A a un punto B. Mira, como puedes ver, ahí está. Todo lo que yo tenga dentro de este círculo, pues le podría agregar estas diferentes opciones, estos diferentes ajustes, y lo que esté fuera del círculo, pues permanecería intacto. Y por último, la herramienta que tengo por aquí sería la herramienta de eliminar ojos rojos, ¿vale? Lo que básicamente me permite esa herramienta, en este caso pues no la vamos a poder usar por la imagen, pero si tuviéramos un modelo aquí dentro de nuestra imagen, seguramente habrás notado que cuando tomas una fotografía con flash, a veces se destella este típico color rojo dentro de los ojos, que se ven como si estuvieran coloreados totalmente de un rojo muy intenso. Pues bueno, esto simplemente lo podrías arreglar con un clic, aquí con esta herramienta, haciendo clic sobre el ojo rojo, y también pues lo corregiría de una manera automática, y aquí tienes algunos pequeños ajustes que podrías modificar para un mejor resultado. Y por último, Camera Raw también nos trae lo que serían algunos ajustes preestablecidos, que ojo, son diferentes aquí a los perfiles de color. Eso únicamente nos modifica el color, pero hasta ahí. Y esto pues ya trae algunos ajustes mucho más directos que se le pueden hacer a nuestra imagen. Aquí obviamente yo tengo algunos que he agregado al paso del tiempo, pero Photoshop te traerá algunos por defecto. Y otra cosa interesante que nos permite hacer el filtro de Camera Raw es guardar nuestros ajustes. En este caso presionaría aquí en los 3 puntos y como puedes ver aquí podría guardarlo. Aquí podría seleccionar qué valores quiero que guarden este perfil. Y aquí como puedes ver yo lo podría guardar, podría ponerle un nombre. Y si yo quisiera aplicar estos mismos ajustes en otra fotografía posteriormente, podría irme aquí a cargar ajustes y seleccionaría ahí mi archivo que se acaba de crear y le daría a abrir y automáticamente se aplicarían esos mismos ajustes dentro de la fotografía.
Pero aquí, ojo importante, como ya te había mencionado, pues cada fotografía es un mundo, así que cada una deberá tener algunas modificaciones específicas. Lo que tengo que hacer aquí para guardar los ajustes de mi Camera Raw y que se apliquen a mi imagen es darle clic en aceptar. Y como puedes ver, ahí simplemente irá cargando el filtro y ahora ya están aplicados a mi imagen. Aquí podría apagar los filtros inteligentes para ver el antes y el después. Como puedes ver, ahí está el resultado. Como te mencionaba, pasamos de esto a esto. Y básicamente así concluiríamos este episodio del filtro Camera Raw. Como ya te mencioné, es una herramienta bastante útil y bastante potente si lo ocupamos de la manera como en la que te enseñé en este tutorial. Y otra cosa importante es que cada vez que tú acabes de realizar algún diseño, alguna foto o composición, algún fotomontaje, pues te recomiendo pasar tu imagen por este filtro de Camera Raw para hacer aquí unos pequeños ajustes, como ya vimos, de la luz, del color, para que nos quede un resultado mucho más profesional y mucho más cool. Así que hasta aquí este tutorial, nos vemos en el siguiente capítulo del curso.